Buenas tardes, buenas noches a todas y todos los que nos escuchan el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Beverly Hernández y seré su profesora en el curso Teoría del Desarrollo. El día de hoy voy a hacer una breve introducción al tema para pasar luego a la dinámica del curso y finalizar con consultas que tengan respecto al desarrollo del curso. La tenía compartida y ahora no me comparte. ¿La presentación? Ok, perfecto. Como saben, este es el segundo curso de la maestría en ordenamiento territorial. Y esto es importante porque vamos a hacer una breve reseña de la relevancia que tiene entender el curso como tal, teoría del desarrollo. Esto en función de que la razón por la cual nosotros estudiamos una maestría en ordenamiento territorial es para tratar de comprender la complejidad de la dinámica de los medios de vida y sus relaciones sociedad-espacio. Vemos rápidamente en la gráfica cómo tenemos que en el mismo espacio coexistir en el uso de los recursos, principalmente para lograr medios de vida, ya sea la agricultura, ya sea la industria, y como notamos en la imagen, genera una interactividad entre los recursos naturales, que hoy ya sabemos no son inagotables, como se enseñó hace 40, 30, 20, y entiendo que aún hace 10 años todavía se hablaba de que no eran agotables, sino que además vemos la necesidad que tienen las ciudades de utilizar estos recursos y cómo compiten los recursos de las ciudades de la industria con los pueblos rurales, con la agricultura y también cómo comprometen los recursos hídricos como son los mares, ¿no? Cómo los ríos que son contribuyentes a estos cuerpos de agua generan presión cada día en estos ecosistemas y en tanto ese nivel de comprensión de nosotros de cómo se desarrolla la sociedad podremos entender muchísimo mejor por qué es tan complejo la interacción en el espacio. De esta forma, es importante comprender que el ordenamiento territorial se hace desde un abordaje al conocimiento de forma multidisciplinaria. No es un solo cuerpo de conocimiento, sino que cuando estamos aplicando estrategias de ordenamiento territorial para generar un plan de ordenamiento territorial para una comunidad, para una región, para un país, necesitamos hacer un trabajo interdisciplinario, pero de forma transdisciplinaria. Es decir, no solamente tienen que haber varios campos de conocimiento y no solamente tienen que interactuar, sino que tienen que traslaparse exactamente en la misma forma en que se traslapan las capas y los mapas geográficos. Como ustedes saben, la rama del conocimiento, que es la base de todo esto, es la geografía. Y de hecho, en esta maestría tenemos un curso específicamente donde analizamos mediante el software del Sistema de Información Geográfica para comprender cómo sobre un mismo plano tenemos que ir poniendo diferentes capas para comprender y tratar de reflejar la complejidad de la interacción entre los distintos usos que usamos del espacio. Entendiendo que territorio no es solamente el plano físico, como muchas veces se interpreta como el suelo o solamente el uso del suelo, sino que el territorio incluye hasta la cultura de un pueblo. Bajo este enfoque, podemos definir el ordenamiento territorial como un campo de prácticas técnicas políticas orientadas a planificar y gestionar la permanente transformación del territorio. Y en esto tenemos que tener muchísima claridad porque precisamente los conflictos que se dan dentro de los territorios se dan porque son un órgano vivo. No solamente
la capa terrestre está en constante regeneración o degradación, dependiendo de cuánta presión tenga por parte del ser humano y las interacciones de los fenómenos naturales, sino que además nosotros como cultura, como pueblo, estamos constantemente cambiando nuestras dinámicas. Estamos tomando decisiones sobre los medios de vida. Estamos haciendo cambios del uso del suelo. Entonces, hoy lo que era un pueblo rural lo estamos transformando en una ciudad. Hoy lo que era un parque, un área protegida, lo que era una reserva o un corredor biológico, lo estamos transformando en una carretera de alta velocidad. Todas estas interacciones, como lo vimos en presencia de otra de las expositoras de este curso, la doctora Susana, por ejemplo, el tema del Tren Maya, acá en la Riviera Maya, es una interacción, una transformación del territorio que se da de forma natural ante la presión del desarrollo de los seres humanos y tratar de conseguir mejores medios de vida. Por tanto, la visión que tenemos que tener en el ordenamiento territorial no es solamente al corto plazo, sino que tiene que ser integrada y orientada al mediano y a largo plazo. Tratar de ser visionarios para que esta planificación sea la más adecuada para la calidad de vida de las personas. Entonces, vemos cómo interactúan regiones de montaña, ciudades y pueblos, regiones de llanura, regiones costeras, y cómo todas estas se conectan o cómo por falta de un ordenamiento territorial adecuado dejamos vacíos entre unas y otras y muchísimas veces cortamos completamente la interacción natural entre los ecosistemas. Por esto, el objetivo del curso es conocer, analizar y discutir los diferentes modelos y enfoques de desarrollo, por supuesto, incluyendo el desarrollo sustentable, con sus respectivas implicaciones sociales, económicas, políticas y de recursos naturales en la región y en el país. Objetivos específicos del curso son el desarrollo por parte de los participantes, por parte de cada estudiante, desarrollar habilidades para conceptualizar los fundamentos del desarrollo sustentable y distinguir de forma clara entre crecimiento económico, desarrollo y sustentabilidad, así como sus implicaciones. ¿Cuál es nuestro propósito? Una vez abarcado, como lo verán en el capítulo 1 y 2, donde se exponen las diferentes teorías de desarrollo, y cómo los diferentes teóricos y en diferentes épocas y en diferentes contextos se han hecho abordajes de lo que es para las personas desarrollo, cuáles han sido sus impactos, cuáles han sido sus resultados positivos, negativos, a la luz de una perspectiva y cómo cada vez nos acercamos o queremos acercarnos hacia un desarrollo sustentable. Tenemos en nuestra imagen en la pantalla el propósito real del curso y es un desarrollo económico sustentable, donde los pilares del desarrollo, que son personas, prosperidad, paz, alianza y planeta, estén debidamente equilibrados. Como lo verán en la pantalla 2, verán las diferentes teorías de desarrollo y los diferentes modelos donde los especialistas acusan desequilibrios importantes, ¿no? Entonces, verán el tema del capitalismo, cómo se enfocó al desarrollo económico, pero visibiliza desigualdades. Otros enfoques, como los ecologistas, también hacen un gran énfasis en la conservación de los recursos naturales, pero a veces, dependiendo de su aplicación, pueden dejar de lado el tema del desarrollo económico, que en los pilares del desarrollo sostenible llamamos prosperidad, en función de que no solamente es un tema de generación de dinero, sino que también tiene que ir de la mano con una armonía en la naturaleza cuando estamos satisfaciendo nuestras necesidades, ¿no? Y tenemos que tener una visión mucho más social hacia las personas para poner fin a la pobreza, al hambre y garantizar su dignidad e igualdad. Y por supuesto, en un territorio no podemos coexistir si no tenemos paz, y para que haya paz tiene que haber justicia, sociedades inclusivas e instituciones que sean transparentes, que es un gran tema. Finalmente, la propuesta siempre va a ser las alianzas, ¿verdad? Implementar una agenda donde todos los actores podamos trabajar por un objetivo común.
esta forma, con el abordaje del desarrollo económico sustentable y específicamente en el marco del ordenamiento territorial, otorgamos directamente objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que se firmó como acuerdo global en el 2015. Entonces, específicamente en este curso, al estar haciendo un abordaje de las teorías del desarrollo, directa a lo que es trabajo decente y crecimiento económico. Y, por supuesto, a la industria, innovación e infraestructura, ciudades, comunidades sostenibles y modelos de producción y consumo responsables. Como se darán cuenta en las lecturas, aquí una de las principales claves para comprender las teorías del desarrollo y su relación con el ordenamiento territorial es el modelo de producción de bienes y servicios que utilizamos por parte del sector productivo y la responsabilidad de la ciudadanía como consumidor. Hacemos un consumo responsable, hacemos un consumo inteligente. Si no hay una balanza entre ambos, no podemos estar hablando de desarrollo sostenible. Y lógicamente tocamos el objetivo de vida de ecosistemas terrestres porque lógicamente sobre este recurso, suelo y todo lo que es agroforestal, estamos ejerciendo una enorme presión y por supuesto en vida submarina con todo lo que es el recurso hídrico y estos grandes cuerpos de agua. Insisto, el tema de alianzas, que es el que hace sinergia para que todos los demás funcionen, es uno de los principales puntos y desafíos que tenemos las personas que queremos impactar positivamente en el ordenamiento territorial. Lógicamente, cuando tocamos tantos objetivos de forma dominó, estamos afectando positivamente la agenda completa con sus 17 objetivos. El curso propiamente está organizado, como lo ven en la pantalla, y ustedes lo tendrán en el acceso al curso, con un foro de anuncios importantes en el cual, como esta semana les anuncié, hoy teníamos este webinar como introducción al curso y para explicar la dinámica con la que estaremos trabajando para un feliz término y el éxito de cada uno de ustedes. Tenemos un foro social que les invito a enriquecer esta comunidad de enseñanza-aprendizaje. Es importante que ustedes aprovechen este recurso porque las personas que tenemos esta vocación de servicio y queremos impactar positivamente a nuestros pueblos, tenemos que estar identificadas. Y recuerden que como esta universidad es una universidad internacional, tenemos estudiantes desde Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, México, tenemos de Dominicana. Es muy importante que sepamos aprovechar ese capital de experiencia. Tenemos personas con muchísima experiencia, aprovechar ese conocimiento, generar nuevo conocimiento e intercambiar buenas prácticas. Además, tener aliados, ¿verdad? En todos los países nos va a fortalecer. En el foro de Tienes una consulta, pues yo con mucho gusto estaré atendiendo sus consultas en un margen máximo de 24 horas. Tenemos también un recurso que es el glosario, donde por favor les ruego que inicien con esa lectura porque eso les va a facilitar tengamos un lenguaje común y una mayor comprensión de las lecturas y los recursos didácticos que hemos subido al curso. Por supuesto, mi bienvenida y presentación, cómo vamos a evaluar y sus respectivas rúbricas, la bibliografía y los lineamientos para la entrega de tareas y ensayos. Recordemos que la evaluación es una herramienta de aprendizaje y que en educación para adultos, el contrato de enseñanza-aprendizaje, el mayor peso recae sobre cada estudiante. ¿Por qué? Porque partimos de la premisa de que ustedes son personas maduras y que están interesadas en generar cambios positivos en nuestro entorno y por tanto tienen un ferviente deseo de aprender. Así que nosotros de nuestra parte estamos procurando el mejor talento humano y el mejor recurso didáctico para ustedes con el compromiso de que ustedes inviertan la cantidad de horas necesarias para hacer las lecturas, para hacer las evaluaciones y ustedes mismos se analicen si están logrando sus objetivos de aprendizaje o si necesitan hacer un mayor énfasis o profundizar más sobre los temas. Así que les adelanto la tarea
¿no? Para aprovechar el tiempo, para esta primera entrega, tenemos un cuadro comparativo que va a ser muy valioso porque así ustedes van a poder tomar sus propias posiciones y teniendo claro que cada uno de ustedes viene con una formación académica distinta al ser un programa multidisciplinario, van a poder contrastar el conocimiento que ustedes ya traían con estas teorías. Así que este cuadro comparativo tiene como propósito que ustedes puedan ver diferencias, semejanzas, similitudes y además verlo en nuestra coyuntura en cada país, con cuál modelo de desarrollo estamos trabajando y hacia dónde deberíamos dirigir nuestro esfuerzo. Así que es muy importante que suban esta tarea y recuerden que tienen que hacerlo en su propio blog. Ustedes tienen que abrir su blog, ahí vienen las instrucciones, los que no tienen un blog, si no me lo consultan en el foro, yo con mucho gusto le doy nuevamente las indicaciones y lo que tienen que compartir es el enlace, ¿sí? Y esto va a permitir la generación de un debate entre ustedes y yo como su facilitadora, pero ustedes son los protagonistas de este curso. Ahí les recuerdo los datos de nuestra universidad, el contacto institucional y por supuesto me tienen a sus órdenes en el foro de consultas. Les doy el espacio para sus preguntas. Por ejemplo, si no tienen consultas, podemos recibir participaciones, comentarios. Aquí tengo conectado al arquitecto Amaya, que es un excelente experto que tiene muchísima experiencia, así que sería fantástico escuchar sus reflexiones. Yo sé que es un experto en el tema, así que sería fantástico escucharlo, así no tenga dudas respecto al curso, pero sí tener su participación, arquitecto, por si gusta enriquecernos. No, muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido. Muchas gracias. Oiga, doctora, para empezar con un tema en términos del desarrollo, me gustaría preguntarle si este tema es, bueno, fundamentalmente político, ¿no? Porque desde la creación de los estados-naciones, de este tipo de implementación de lo que es un país, de lo que es una nación, y del centrar el desarrollo desde políticas centralizadas de esta visión de país que cada país tiene el suyo, pues muchas veces hemos visto que esta visión en algunos casos se opone a lo que es, a lo que, y en México es muy común, a lo que le llamamos pueblos originarios. Y de alguna manera, pues, en esta oposición, pues, se generan conflictos. En México llegó a suceder en el norte del país la guerra del Yaqui, que fue son guerras a veces entre los pueblos originarios. Ahora lo vemos con el tema del Tren Maya, de esta oposición, o en el caso de Morelos, que a mí me tocó vivirlo muy de cerca, del deseo en ese momento del gobierno de tratar de hacer un desarrollo en el área de Tepoztlán, y los pobladores, los pueblos originarios de Morelos, que además son de un zapatismo arraigado, pues no lo permitieron. Quemaron el Palacio Municipal, pusieron policía local y parece que este enfoque del desarrollo, de lo que tienen como visión del desarrollo un gobierno de país, de Estado-nación, contra la visión que tienen desarrollos los pueblos originarios, pues a veces se oponen, ¿no? Son a veces
contrapuestas las visiones del desarrollo. Lo que a uno le llama desarrollo, el otro le llama despojo, y a veces hay esta contraposición de la visión del desarrollo desde un aspecto y desde el otro, y entendemos que desde cierto aspecto hay elementos del desarrollo fundamentales del Estado-Nación, pero por otro lado también el derecho de los pueblos originarios a llevar el desarrollo por los conductos y las vías a los cuales tienen legítimo derecho, ¿no? Entonces hay esta contraposición de a quién pertenece el territorio, si al Estado-Nación o al pueblo originario, ¿no? Y esta visión del desarrollo, ¿cuál es el camino del desarrollo adecuado? Sí, totalmente de acuerdo. Es una reflexión profunda. Justamente ayer estábamos hablando con el equipo de la Universidad Dussens de primero cuál era el perfil de ingreso, ¿verdad? Cuál era el bagaje que había que tener para ingresar a esta maestría. Luego, cuál era el aporte y cuál era el perfil de ingreso y sus campos de aplicación. Y por eso hablaba que el conocimiento madre, la vertiente madre de la geografía, que es la que tiene una formación enciclopédica, que como usted sabe, arquitecto, que antes los presidentes de las naciones de este planeta hacían un énfasis profundo en prepararse de forma enciclopédica, es decir, literalmente conocer de todos los campos del conocimiento. Y como usted sabe, luego de la revolución industrial, hemos caído en la especificación, ¿no? En hacer que cada uno sea especialista, pero olvidando las otras áreas del conocimiento. Entonces, hablábamos de la necesidad de que cuando hablamos de planificación de ordenamiento territorial, y yo les comentaba mi caso en Perú, tuve la oportunidad de estar un año en selva, precisamente con pueblos originarios, experimentando un proceso de planificación de ordenamiento territorial. Allá me tocaba ser parte de los facilitadores de este proceso, y cómo se respetó en esa ocasión, cómo se respetó la voluntad de estos pueblos. Es decir, primero se hace una consulta si están de acuerdo o no, es decir, se valida o no la necesidad que se supone. Es decir, el gobierno regional en esa ocasión tenía un supuesto de una necesidad que había que resolver. Pero antes de iniciar con todo el desgaste, recurso financiero y talento humano, primero se hizo un ejercicio de validar, a ver si estos pueblos estaban de acuerdo en que eso es una necesidad. Y esto me lo han dicho pueblos originarios de mi país natal, Costa Rica, de mis países amados como Colombia y México, de los cuales he aprendido tanto, y países fascinantes como Perú. En todos los pueblos indígenas, las personas me dicen, para nosotros el concepto es completamente distinto de lo que es pobreza, de lo que es riqueza, lo que es desarrollo. Nosotros hablamos de bienestar, porque el tener cosas, el tener una computadora, o el tener un televisor, o el tener un coche, no necesariamente refleja para ellos lo que es bienestar. Interpretación del uso de los recursos, los saberes ancestrales, es completamente diferente para lo que nosotros es. Entonces nosotros llegamos y decimos, esta gente no tiene desarrollo, ¿sí? Y la sorpresa es que tienen una absoluta organización sofisticada, donde ellos mismos se autonombran guardianes del ambiente, donde tienen una claridad de la relevancia de lo que es una cuenca hidrográfica, relevancia de cuidar una naciente, tienen claridad de lo que es un ecosistema terrestre, tienen claridad del uso sostenible de los recursos, toman lo que necesitan y no más. Entonces, arquitecto, la pregunta que usted hace es exquisita y duraríamos muchos días reflexionando, y creo que será una tarea que nos queda pendiente, generar un taller en línea, un foro amplio,
porque se necesita mucha introspección y mucha contextualización de los términos que abarcamos, ¿sí? Lo que es pobreza para nosotros no es pobreza para todo el mundo. Y no solamente hablo de pueblos originarios, hablo de aún de personas que viven en ciudades o que son extranjeras y ya tienen otra forma de pensar, porque afortunadamente el modelo de consumismo y el modelo de abordar los recursos naturales como antes, que se creían que eran inagotables, ha cambiado bastante. Ya hay grupos, hay comunidades que no obedecen a una localidad física, y sin embargo hay una comunidad virtual, por decirlo de alguna forma, de personas que pensamos diferente. ¿Que ¿De qué sirve tener la misma cantidad de agua en un río o la misma cantidad de agua en un mar que está contaminado? ¿De qué sirve tener oxígeno que está contaminado? Entonces, si tenemos un aire pero está lleno de polución, eso atenta contra mi vida. Entonces, mis actividades de desarrollo, si yo pongo una industria, si yo pongo una empresa, si yo pongo un negocio y esa actividad económica, ese medio vida mío, altera y respeta, viola derechos o recursos o usos para otras personas, ya aquí tenemos un verdadero conflicto. Un conflicto de intereses y un conflicto ante lo que llamamos los derechos humanos, que como ustedes saben son inherentes a los objetivos del desarrollo sustentable. Entonces platicábamos precisamente de la necesidad de que en estos campos del conocimiento tengamos sociólogos, tengamos psicólogos, tengamos abogados, porque son personas que tienen una preparación que facilita los procesos de participación ciudadana, facilitan los procesos de negociación, el proceso de gestión de conflictos para generar propuestas y soluciones lo más equitativas posibles, porque lógicamente en estas cosas tenemos que ser realistas. Va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo todos, no nos ponemos de acuerdo a veces ni nosotros mismos, ¿no? Tenemos nuestros propios conflictos de intereses, toda vez que tomar una decisión significa sacrificar otra cosa. No tenemos a veces acuerdos ni siquiera con la familia, en los lugares de trabajo. Ahora imagínense un pueblo entero, una comunidad entera. Entonces, partiendo, siempre tendremos que hacer sacrificios y que siempre tendremos un costo de oportunidad ante cada decisión, tendremos que buscar mecanismos para que sea de la forma más equitativa. Y a mí me parece, de lo que yo he podido ver con mis propios ojos y experimentar en diferentes comunidades, tanto rurales como en las ciudades, que las personas siempre encuentran soluciones. Hay que tomarles su participación, hay que facilitar el proceso, hay que responder con conceptos, pero que definitivamente el desarrollo sustentable es posible, es viable. Lógicamente hay que invertir tiempo y esfuerzo y voluntad para lograrlo, pero bueno, mi apuesta es a que muchas veces los pueblos originarios tienen más saberes que nosotros y mucho más sabiduría y una filosofía de vida mucho más sustentable que la que a veces nosotros implementamos en otros escenarios. Claro, claro que sí, doctora, muchas gracias. Y, Gracias, y en ese sentido de lo que usted comenta es muy interesante porque habla de cómo en países como México siempre había el Gran Plan Nacional de Desarrollo. Luego de ahí se derivaban los planes estatales de desarrollo y de ahí se derivaban los planes municipales de desarrollo. Y con lo que usted dice, habla de la importancia de que aprovechando ese concepto de municipio libre que se tiene en México, la importancia que tiene el municipio como aportador de soluciones y de visión y no como colgado de este gran plan nacional, sino como búsqueda del municipio como la célula de la cual tiene que generar visiones de país, porque hay tantos municipios tan diversos en diferentes regiones del país
que tienen visiones particulares, ¿no? Además, en un país con la biodiversidad, tanto natural como la diversidad geográfica y cultural que tiene México, pues el municipio es la célula base para poder generar políticas públicas, ¿no? Y a veces sentimos que si actuamos a nivel municipal estamos en chiquito, cuando no, al final de cuentas el trabajo comunitario a nivel municipal es fundamental para generar políticas públicas adecuadas, ¿no? Efectivamente, muy asertivo porque ha tocado el punto de la escala, que es tan importante en ordenamiento territorial. Y precisamente cuando hablamos de teorías de desarrollo y modelos de desarrollo económico, es supremamente importante ubicarnos en el contexto y en la escala adecuada. Entonces, vemos como países como Alemania, que tienen totalmente descentralizado y han transferido no solamente la política pública y la capacidad de decisión, sino que han transferido también sus presupuestos. Entonces, el gobierno local es un gobierno que literalmente puede gestionar el territorio en su concepto integral. Han ido avanzando tanto. Lo vemos una tendencia con ciertas limitaciones en España, con sus comunidades autónomas, y siempre me gusta poner el ejemplo de Costa Rica, México, no solo porque es chistosa la proporción de la escala, sino porque normalmente cuando vemos un país tan exquisitamente rico y megadiverso como es México, a la gente se le hace más fácil entender, ¿no? Pues claro, es una cosa gigante, desde cualquier mapamundi lo podemos ver. Pero yo siempre pongo el caso de Costa Rica, porque Costa Rica es más chiquito que el estado de Tabasco, y aún así, yo he tenido la buena fortuna de participar en procesos, valga la redundancia, participativos de gestión de políticas públicas, representando a la sociedad civil organizada en estrategias de cambio climático. Y cuando analizamos la escala y la gestión del territorio, aún en un país tan chiquitito, cuando nos vamos al municipio, cuando nos vamos al gobierno local, es completamente diferente la necesidad de ordenamiento territorial de una zona costera a una zona montañosa, a un valle productor, y ni se diga la necesidad de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, y aún más las estrategias de gestión del riesgo ante los de desastres naturales. Entonces, si ya un país chiquito, cuando le ponemos el zoom, cuando le ponemos la lupa a los territorios, vemos que ese gobierno local es el responsable de gestar, y tuvimos una mala experiencia con el huracán Otto, que aparentemente iba a afectar a Nicaragua y a nosotros no, y a último momento el señor dijo, pues yo paso también por Costa Rica, y de Nicaragua se devolvió literalmente y pasó por Costa Rica con lastimosas muertes de personas, y ni se diga los destrozos que hizo en los medios de vida. Entonces, la gestión de este gobierno local y la interacción que hizo con la escala regional, con los órganos de gobierno nacional, etcétera, toda esa complejidad, toda esa dinámica, pues ha sido un estudio que ha dado mucho que hablar, precisamente porque no está en el tamaño del espacio físico. Volvemos al concepto integral de territorio. ¿Qué cultura se había hecho en esa localidad? ¿Sí? Era una cultura de confianza, entonces ya las personas cultivaban en la ribera del río, ya vivían más cerca de la ribera del río, y omitieron el conocimiento ancestral de el pueblo originario, que sabía que no debía construir ni vivir ni tener medios de vida sobre la ribera, porque tarde o temprano ese río volvería a su cauce, y ese río tendría, cuando recuperara su cauce y su fuerza, iba a generar desastres. Entonces, es importantísimo lo que usted ha dicho, porque el tema de la planificación de ordenamiento territorial se basa definitivamente en lo local, es la fortaleza más grande, y es un tema de lógica matemática, que yo sé que usted
arquitecto le queda muy sencillo visualizar. Pero como acá tenemos de todas las disciplinas, vamos a especificar más. Una localidad finalmente es una célula que pertenece a un tejido social. Si yo tengo una comunidad fuerte, resiliente, bien planificada, voy a generar una expansión y voy a fortalecer todo lo que está a mi alrededor. Es decir, todo mi ecosistema va a ser un ecosistema con una mejor gestión territorial. Si unimos varias comunidades, que hay figuras de mancomunidad, ¿verdad? Vamos a tener un ecosistema más amplio, una zona espacial más amplia, un territorio mejor gestionado. Y si vamos sumando, en el caso de México tendremos un estado mejor gestionado territorialmente, y si sumamos a los estados bien, pues entonces tendremos un país con una gestión territorial eficiente, efectiva, sustentable, correcta, adecuada, y eso nos va a convertir en un país resiliente. Así que muchas gracias por el aporte, porque es lo que algunos amigos míos, los urbanistas, llaman acupuntura, y me encanta el término porque es, yo debo activar ese punto, debo detonar esa energía en la comunidad para poder enriquecer y fortalecer el tejido social que finalmente es esta capa humana que cubre nuestra querida superficie terrestre. Somos nosotros, y en eso yo siempre hago énfasis, ¿verdad? Soy ambientalista, creo en el desarrollo económico sustentable, pero cierto es absoluto en que lo que tenemos que desarrollar, calidad de vida o bienestar, como dicen nuestros hermanos de es al ser humano, es el bienestar del ser humano, y por tanto tenemos que generar medios de vida que de forma inteligente y eficiente hagan uso de los recursos para vivir en armonía con la naturaleza. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, nos quedarán temas en el tintero, sobre todo le quería preguntar porque es curioso, aquí en la península de Yucatán tenemos como dos casos extremos, ¿no? Que son curiosos. Por un lado, pueblos originarios ancestrales desde la época de los mayas, que son comunidades que han quedado en algunos casos relativamente aisladas, en algunos totalmente aisladas, pero por otro lado tenemos ciudades de una emergencia que han emergido de casi de un día a otro, ¿no? Como que han tenido incluso récord mundial en desarrollo, como Playa del Carmen, o Cancún también, que han tenido también un desarrollo explosivo, actualmente Tulum, ¿no? Y que son comunidades nuevas, en muchos casos sin la conformación, lo que dice usted, de un tejido social, que es población migrante en muchos casos por trabajo, y es el caso totalmente opuesto, así como hay estas comunidades, como que tenemos los dos extremos del panorama, ¿no? Y del uso del territorio, desde las comunidades ancestrales y en Playa del Carmen, las comunidades recién formadas de un tejido social, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no? Delincuencia, problemas en la capacidad del municipio de dotar de servicios adecuados, en falta de un transporte adecuado, temas de movilidad complicados, costosos porque además, como decimos acá en México, a veces al perro más flaco se le suben todas las pulgas, ¿no? Desafortunadamente, y a las comunidades más desprotegidas les toca pagar el transporte más caro, ¿no? Con temas de movilidad, con temas de vigilancia, con temas de salud, por este crecimiento. Entonces tenemos, curiosamente, en la península estos dos extremos del panorama social de la creación de ciudades, ¿no? Sí, efectivamente he tenido el gusto de caminar todo lo que es el sureste mexicano. Pues tuve la buena suerte de estudiar en Campeche,
y trabajar, entonces me he sacrificado. Me he sacrificado mucho, todo sea por la investigación, y entonces he caminado bastante esta maravillosa zona que es absolutamente hermosa y apasionante, pero como muy bien menciona, contrastante. Y lo más complejo del tema es que al no tener la visión de ecosistema, que insisto, los pueblos originarios sí la tenían, y por eso es fascinante visitar toda la riqueza cultural maya, ¿verdad? Que es alucinante desde cualquier perspectiva que se estudie esa cultura, que dicha sea de paso, nuestra universidad tiene toda una maestría en estos estudios de la cultura maya, ¿verdad? Precisamente porque su aprendizaje hoy más que nunca nos puede iluminar. Eh, Justamente profesores precisamente de acá de México, investigadores muy, muy brillantes, una vez nos estaban comentando, porque teníamos una capacitación sobre la gestión del recurso hídrico y tecnologías para la conservación del agua. Y como estos doctores tenían una formación académica impecable y son de un instituto de investigaciones de tecnología del agua acá en México, pues todos estábamos esperando una sofisticación tecnológica. Y la sorpresa fue que nos pusieron precisamente los ejemplos de cómo las tecnologías ancestrales, ¿no? No solamente de México, sino también de Nicaragua, y cómo ellos lograban hacer una gestión del recurso hídrico y una conservación del agua, tanto para el consumo humano como para el uso agrícola. Así que una vez más volvemos al punto de que creo que tenemos que regresar a nuestra esencia, para no perder esa conectividad. Como usted menciona, hay lugares fascinantes, hay una parte cultural increíble, un conocimiento y una sabiduría impresionante, y por otro lado tenemos explosiones demográficas que por supuesto no son sostenibles a lo largo del tiempo, y esa falta de gestión sostenible del espacio y esa interacción con la dinámica del ser humano, su medio de vida, es decir, cómo voy a vivir, de qué voy a vivir y cómo uso la presión que estoy haciendo sobre el recurso natural, genera estos conflictos que usted menciona. Violencia, contaminación, pobreza, desigualdad, inequidad, y no solamente a nivel local, sino que estas estructuras, al crearse espontáneamente y de forma desordenada, pierden la conectividad con el ecosistema, y no solamente pierden la conectividad, sino que rompen los ecosistemas. Y otro punto que quiero resaltar fue el que usted mencionó sobre migración. La migración es un fenómeno social que todos los países del mundo estamos asimilando. Y la verdad, muy pocos países, principalmente en América Latina, teníamos políticas públicas específicas para atender grandes flujos de migrantes como los que estamos manejando ahora. A raíz precisamente del desorden territorial y a raíz del incremento de los fenómenos naturales ocasionados por el cambio climático y con la variabilidad climática, tenemos no solamente refugiados políticos de guerras perpetuas en muchos países, sino que han generado nuevos conflictos. El tema del cambio climático, es decir, personas que han perdido la capacidad de producir a raíz de sequías o que han perdido su medio de vida a raíz de inundaciones y empiezan a migrar hacia otros territorios. Y no solamente dentro de su propio país, sino que fuera de su propio país. Ni se diga el tema de las pandemias, el tema salud, el tema político, y flagelos como el narcotráfico. Entonces, las personas nos estamos moviendo constantemente, y esa gestión de una población también es parte del ordenamiento territorial, porque no eres parte de una comunidad porque naciste allí o porque vives allí.
si estás pasando un tiempo allí, ya afecta la cultura. Y si te quedas, ya afectas la cultura de ese pueblo. Ya el solo que vivas en otro lugar, hay una interacción cultural y el resultado de esa interacción cultural a veces es rica y exquisita, pero dependiendo de los hábitos y costumbres, puede hacer que no sea rica y exquisita, sino que sea peligrosa, contaminante, bélica, conflictiva o abusiva. Entonces, tenemos que tener esta otra dimensión, ¿verdad? Que son los flujos en nuestros territorios, ya sea los que tan solo pasan o los que se quedan con nosotros o los que nos quedamos un ratito como yo. En fin, todas estas dinámicas le ponen más complejidad al escenario y por tanto tenemos que ampliar nuestra mentalidad, nuestros campos de conocimiento, investigar y ante todo trabajar de forma transdisciplinaria, o sea, trabajar absolutamente de forma conjunta. Y mi tema, mi especialización, traslaparla, contrastarla con el conocimiento del resto del equipo para que la oportunidad que tenemos de impactar el ordenamiento territorial del territorio que estamos gestionando sea de la forma más integral posible y tratar de cubrir la mayor cantidad de áreas. No es un ejercicio para hacerlo solo y no pertenece a un único campo del conocimiento. Y para que perdure en el mediano y largo plazo, tenemos que recordar que tenemos que involucrar a las personas que habitan el territorio que estamos gestionando. Y como bien dice el arquitecto Amaya, eso incluye la población migrante. Así que definitivamente, como lo dice muy bien, hay muchísimo tema para conversar, para reflexionar, para investigar. Muchísimas gracias por esas preguntas tan enriquecedoras porque excitan la mente a llamar al estudio y a la profundización de estos temas. Espero que el resto de nuestros participantes, tanto los invitados de este webinar hoy como los estudiantes del curso de forma regular, se motiven a navegar por estos recursos, a navegar en internet, a consultar su bibliografía, pero ante todo hacer una lectura del entorno. Vean con otros ojos su territorio y su territorio empieza por usted mismo. Luego expanda su territorio a su hogar, luego a su residencial, luego a su comunidad y vaya aumentando la escala y va a ir entendiendo toda vez la complejidad de esta dinámica y va a terminar tan enamorado como yo de este proceso y va a entender también la relación con otros campos del conocimiento como la gestión integral del riesgo. Así que muchísimas gracias, arquitecto, queridas compañeras y compañeros que han estado presentes y escuchando hoy. Lo vamos a cerrar aquí porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que a descansar o a disfrutar o a divertirse, que mañana es sábado y hay que volver a clases. Así que muchas gracias a todas y todos. Doctora, muchísimas gracias, mucho gusto. Y va a ser un placer seguir platicando de estos temas con usted. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Gracias.